Entrem a parlar de la mort amb Ismael Sánchez. Buenas tardes, bienvenido, Ismael. Un gusto. Un placer como siempre, por lo mucho que aprendemos escuchando tus, no consejos, sino tus soluciones, a veces muy precisos a muchas cosas que nos agobian o no nos dejan vivir en paz y armonía. Hoy has elegido el tema de la muerte y lo titularemos como una charla con la muerte. Antes de todo, de empezar, para ir preguntando, quiero recordar, si me permites, que el jueves 12 de marzo vas a participar en el Congreso Internacional de Baraja y Tarot en Madrid, y lo más importante, sobre todo porque estarás tú presente y dispuesto a darlo todo, el 13 de marzo en Toledo. Harás un taller grupal de tarot y numerología que se compondrá de dos partes, una por la mañana de 11 a 1, donde podremos conocer el alcance de tu método y descubrir según la fecha de nacimiento si somos una persona raíz, portal, ala o integradora, y cómo liberar la fuerza y la sabiduría que encierra nuestro destino. Por la tarde, de 4 a 9 de la noche, facilitará sesiones individuales. Todo ello en el hermoso Castillo San Servando. Las plazas son limitadas, no podemos entretenernos demasiado. Entonces, para hacer la reserva, podéis escribir a isr@hotmail.com o bien llamar al 687-494-814. Y dicho todo esto, Ismael, ¿qué es para ti la muerte? Ok, la muerte la miramos desde el tarot en el arcano 13, que se conoce popularmente como la muerte, pero que en realidad no lleva el nombre de muerte. Es el único arcano del tarot sin nombre. Y como tú sabes, a mí me gusta mucho jugar con las palabras y encontrar un nuevo significado. Y si jugamos con la palabra muerte, podemos extraer una segunda palabra, éter. Claro. Bien, entonces el éter, si por ejemplo miramos el significado desde el griego, significa cielo o firmamento. Es decir, también se utiliza como elemento, como quinto elemento en la medicina china y ayurvédica, por ejemplo. Bien, entonces, cuando miramos el concepto cielo, firmamento, desde el arcano 13, fíjate que el arcano tiene mucho color negro, que habla del universo, del cosmos, lo oscuro, que contiene a su vez toda la luz de las estrellas. Uh-huh. Bueno, entonces la muerte nos hace ver la vasta inmensidad en la que coexistimos. Y cuando tú eres consciente de la muerte y la tienes presente, de repente puedes ver los asuntos terrenales con más perspectiva, ¿verdad? Es decir, que los problemas terrenales se vuelven chiquitos cuando tienes la muerte a tu lado, cuando tienes la muerte presente. Muy bien, hay que tener en cuenta que eso va a llegar cuando menos, bueno, el día que nos toque, sí, y que no lo sabemos de antemano, con lo cual intentemos minimizar al máximo los problemillas del día a día, ¿no? Eso sería básicamente el consejo que nos acabas de dar, verlo desde otra perspectiva. Sí, como si pudieras volar en un avión, cuando estás en un avión y puedes ver desde las alturas, ¿verdad? La superficie de la Tierra, todo parece más chiquito, ¿verdad? Sí. Entonces los problemas humanos se vuelven más insignificantes, ¿no? Pues esto es lo que ocurre cuando tienes la muerte presente, que relativizas. Muy bien. Pues ya es un elemento a tener en cuenta importantísimo para tenerlo presente cada día si se puede. No es que tengamos que estar pensando me voy a morir, pero sí que no deberíamos tenerle miedo a eso que va junto con el nacimiento. Ya que hemos venido, una de las partes que nos toca es esa, marchar, ¿no? Bueno, ¿qué nos enseña entonces, aparte de minimizar esos problemillas diarios, qué nos puede ayudar a mirarla con menos miedo? O sea, las personas que realmente tienen pánico a la muerte. Hay muchísima gente que le tiene miedo a la muerte. Entonces, ¿qué podría hacer esta gente o estas personas para que no tuviesen ese miedo a la muerte? Bueno, fíjate, vamos a mirar en el loco nuestro viaje, ¿sí? Nuestro viaje terrenal. Y el arcano 13, si te das cuenta, son dos arcanos que tienen el mismo movimiento, lo que se conoce el código de semejanza. Sí, tienen la misma postura, el mismo comportamiento. Bueno, entonces, cuando estamos caminando, no estamos mirando la muerte al final del camino, sino que empezamos a darnos cuenta que la muerte camina de nuestro lado.
Es decir, que estamos caminando, como aquel que dice, hacia nuestra tumba, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando tú tienes presente la muerte a tu lado, de repente, y no la ves al final del camino, entonces esto te ayuda a volverte sencillo, a volverte simple, a volverte humilde, a ponerte al servicio de la vida, a conectar con la vida. Entonces veremos que hay 4 tipos de muerte, ¿vale? Según nuestro carácter, según nuestro tipo de carácter, la muerte nos va a proponer un trabajo u otro. O sea que la muerte hace propuestas en vida. Claro. Ah, de eso se trata. Venga, pues vamos a ver qué nos puede decir la muerte de forma inconsciente a lo mejor, o no sé, ese acompañamiento, cómo podemos tenerlo presente, si al final ella interviene en nuestro día a día de alguna manera. ¿Cómo localizarla? ¿Cómo identificarla? Mira, si sumamos el 13, que es el número que corresponde al arcano sin nombre, que se conoce, como dije, como la muerte, nos lleva al 4. De acuerdo al emperador. Por eso hablo de que la muerte nos propone 4 tipos de muerte. Y estos 4 tipos de muerte los vamos a ver en los 4 ases, que representan los 4 tipos de carácter. ¿Sí? Depende si eres una persona de carácter intelectual, o bien de carácter emocional, o bien de carácter visceral, o bien de carácter corporal, vas a tener que experimentar un tipo de muerte. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa un tipo de muerte? La muerte en el fondo nos invita también a restarnos importancia personal. ¿Okay? Es decir, que cuando uno se resta importancia personal, sus asuntos se minimizan, entonces ya no, ¿verdad? Ya el problema no te sobrecoge, no te agarra, no te arrastra. Entonces vamos a ver 4 tipos de muerte, como te digo, según estos 4 caracteres, y 4 frases sanadoras que van a ayudar a cada uno de estos caracteres. Para descubrir cuál es tu carácter, evidentemente tienes que trabajar profundo con tu árbol genealógico, porque el carácter se forja en la infancia. Tu carácter básico de los 0 a los 7 años, ¿de acuerdo? De lo que sería el loco al carro, que sería el número 7. Okay. Menudo trabajo. Bueno, pero una vez, ¿podríamos ahora identificar con lo que nos vas a decir qué tipo de carácter somos? A los que ya nos hemos trabajado un poquito, o que ya hemos pasado los 7 años hace años, o es preciso hacer un recorrido más largo, quizás. ¿Sí? El carácter básico lo vas descubriendo, sí. ¿De acuerdo? Porque pueden haber tendencias. O sea, tú tienes un carácter básico, yo por ejemplo puedo tener un carácter intelectual, pero puedo estar en una tendencia emocional. Sí, o sea que el carácter tiene tendencias. De acuerdo. Vale, y a lo mejor yo estoy en una etapa emocional, pero sin embargo es una tendencia, no es que sea emocional, de carácter emocional, sino que soy intelectual. Entiendo. O sea que va a depender, pero evidentemente yo siempre digo a mis alumnos que uno cuando va abriendo el tarot, cuando haces un seguimiento a un consultante, por repetición o por descarte, ¿de acuerdo? De estas cartas, vas descubriendo cuál es tu carácter básico, cuál es tu carácter real. Entonces vamos a ir a por los intelectuales. Vamos. ¿De acuerdo? Que el intelectual, ¿cuál es su centro de atracción? El intelectual es su cerebro, su pensamiento, sus ideas, sus creencias. Entonces la muerte le va a plantear experimentar la muerte en el cerebro. ¿Y cómo significa morir intelectualmente? Entonces aquí hay una frase que yo digo, no todo depende de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Sí. Soy guiado por algo más grande. O sea que el intelectual tiene que aprender que más allá de lo que piensa, hay algo más grande que lo está pensando. Y entonces esa es la muerte que tiene que experimentar el intelectual desde este mapa, porque desde ahí se mueve. O sea, cada carácter tiene como, digamos, es un anclaje, es un centro de atracción. Entonces el intelectual no tiene su centro de atracción en el corazón, ni en el sexo, ni en el cuerpo, sino que lo tiene en la mente. De acuerdo. Okay. Entonces, pensando que hay algo más grande que piensa por ti, desde luego hay un cambio de egos total. Simplifica. Claro. O sea, la muerte te ayuda a simplificar. Vale, entendido. Ese primero lo pasó muy bien. A ver el segundo. El emocional tiene que darse cuenta que no todo depende de lo que siente. Tiene que aprender a darse cuenta que es cuidado por algo más grande. Vale. Es decir, que los emocionales tienen un apego a la emoción, se apegan a lo que sienten y pierden la conexión con el presente. Cada carácter tiene un mecanismo, una estrategia para desconectarse de la hora. El intelectual se encierra en su mente y deja de vivir lo que ocurre en el presente.
El emocional se aferra a una emoción, que a lo mejor es una emoción de algo que le ocurrió en el pasado, pero todavía está ahí pegado a esa emoción. Entonces se sale del presente. Son mecanismos que te salen de la hora, que te sacan del aquí y ahora. Entonces, evidentemente, la muerte, si algo nos invita, es a estar presentes. Muy presentes. Muy bien. Okay. Entonces esa sería la frase para el emocional. No todo depende de lo que siento, soy cuidado por algo más grande. Vale. Luego viene el visceral. El visceral, sí. Que como los viscerales son muy hacedores y les encanta siempre estar activos, hacer cosas, porque los viscerales son muy energéticos, ¿no? Entonces su frase sería: no todo depende de lo que hago o de lo que deseo, hay algo más grande que me está moviendo. Vale. Ese sería el aprendizaje. Cómo aprende a morir la persona que tiene el carácter visceral, el ego visceral. Pues son egos. Sí. Okay. Absolutamente, sí. Entonces esta frase le viene muy bien al visceral. Y luego viene el corporal, que lo miramos en el oro. Okay. Entonces esta persona tiene que decir: no todo depende de lo que tengo, porque los corporales se basan mucho en lo que tienen, en las propiedades, la posición, el estatus, los diplomas, ¿no? Es decir, las pertenencias. Entonces el corporal dice: no todo depende de lo que tengo, hay algo más grande que me sostiene. Vale. Entonces el intelectual tiene que aprender a dejarse guiar. El emocional tiene que aprender a dejarse cuidar. El visceral tiene que aprender a dejarse mover o conducir. Y el corporal tiene que aprender a sostenerse en algo más grande. Pero no hace falta que suelte propiedades. No, pero no se apega. Vale. O sea, el movimiento de la muerte es un desapego continuo. Pero cada carácter lo va a vivir de una manera distinta. Es una muerte que estamos viviendo en vida, o sea, sí. Claro, no es la muerte en la que el cuerpo desaparece, sino que es una muerte que estamos viviendo constantemente en vida. Claro, es que el concepto de que la muerte está al final del camino es un concepto muy religioso. Vale, o sea, nosotros estamos hablando de una muerte que está ocurriendo ahora. Ahora tú y yo estamos muriendo. Cuando eres consciente de que estás muriendo, sí, entonces estás más presente en la vida. Bueno, es un percibir algo, a ver, el que sea capaz de entender que está en todo momento muriendo, se puede ver desde muchas perspectivas, ¿no? Es decir, porque me estoy haciendo mayor cada vez, segundo que pasa, segundo que voy más hacia la edad que se supone que uno termina su paso por la tierra, ¿qué más nos puede hacer ver esa muerte constante y permanente? Que mueren las células constantemente y se renuevan también. Bueno, entonces es que el ego no tiene nada que ver. O sea, si de verdad tú piensas en eso y te dejas acompañar por la muerte, no hay nada que tenga valor. No hay nada que tenga valor. Bueno, en realidad tiene valor lo que vives ahora. Y lo que viviste antes también, porque tienes que agradecerlo. Tú estás aquí gracias también a todo el recorrido que hiciste antes. Vale, y a ir muriendo. Uno va muriendo internamente. No es que tú mueres solo físicamente, cuando te llega el momento de morir corporalmente. Sí. Tú vas muriendo momento a momento. O sea, es decir, que tu yo actual es una suma de un montón de experiencias anteriores, pero tuviste que ir muriendo. Lo que llamaríamos como si fueran pieles de una serpiente, ¿no? Sí, que van cambiando una por otra y que realmente al haber una muerte hay un cambio y hay un aprendizaje y hay un renacimiento como nueva persona, que vamos, muy bien explicado. Ismael, ¿qué más nos quieres hablar sobre algún mensaje colectivo? También querías decirnos, ¿no? Sobre la muerte, algún consejo práctico, como siempre nos invitas a hacer, aparte de esas frases sanadoras. Sí, ahora me gustaría primero antes hablar de las 3 posturas, cómo nos podemos colocar con la muerte. Vale. Y según esa colocación interna, pues evidentemente cómo estás viviendo tu vida, según esa postura interna con la muerte. Entonces, voy a hablar de 3 movimientos que los miramos en la rueda de fortuna, en las 3 esfinges. ¿Ok? Entonces, hay personas que huyen de la muerte. ¿No? Es como si tú ahora te pusieras la muerte delante de ti. ¿Qué harías?
Es decir, ¿cómo te relacionarías con ella? Entonces hay personas que huyen, ¿de acuerdo? Hay personas que en cambio no, hay personas que persiguen a la muerte, ¿no? Y hay personas, que sería la tercera postura, que se ponen por encima de la muerte. ¿De acuerdo? Ninguna de las tres acierta, creo, ¿eh? Estos son los tres movimientos. Entonces, sí quiere decir que cuando yo huyo de la muerte, en el fondo el mensaje que me estoy diciendo es no quiero morir. La persona que se resiste a morir. Pero la persona que se resiste a morir también se resiste a vivir. Porque vida y muerte son dos grandes movimientos que van como una danza. Son dos manos. ¿De acuerdo? La persona que persigue la muerte en el fondo dice quiero morir. ¿Verdad? Y la persona que se coloca por encima de la muerte se coloca en el lugar de Dios, como si quisiera decidir, controlar cuándo, cómo y de qué manera va a morir. Sí, incluso nunca. O, por ejemplo, quiere ser inmortal. Sí, hay gente que sí. Que se pone en el lugar de Dios. Estos serían los tres patrones. Entonces, estos tres patrones producen tres sensaciones. La persona que huye de la muerte queda agotada, porque en el fondo no se está entregando a la vida. Entonces termina agotada. La segunda, a ver si lo dije bien. La que persigue a la muerte, que es la que termina agotada. Perdón, la que huye de la muerte se estanca. Queda estancada. Vale. Porque no se entrega a la vida. Vale. ¿Okay? Luego está la persona que persigue la muerte. Esta persona, como están luchando, todo el rato están luchando con la vida, ¿no? Sí. Porque realmente quieren morir. Es un movimiento de muerte. Entonces estas personas llegan al colapso y al agotamiento. Ahora. ¿Vale? Vale. Okay. Y las últimas viven en angustia todo el rato. Porque realmente están como queriendo controlar la vida, controlar los movimientos de la vida, cosa que es imposible. Porque la vida es muy grande y entonces no te queda otra que, ¿verdad?, que entregarte a ella, que ir con ella, que fluir con ella. ¿Okay? Y estos tres patrones tienen mucho que ver, según lo que yo observo en las lecturas de tarot, con el modo de nacer. Y aquí es donde unimos nacimiento y muerte. Vale, pues. El modo de nacer me refiero aquí al guión natal. Que el guión natal, por ejemplo, las personas que huyen de la muerte, yo he visto que son personas que fueron paridas en el abandono. Es decir, que nacieron y entonces no se sintieron recibidas por la madre o no se sintieron recibidos por el padre. ¿Y se pasan la vida huyendo de la muerte? Y se vayan, sí. Pero realmente estas personas no evolucionan, porque son las que se estancan. Tienen desconfianza, un no tipo salen de de la reserva. zona de confort. Tienen un tipo de reserva hacia la vida. Vale. ¿Ok? Vale. Entonces luego están las personas que persiguen la muerte, que según lo que yo veo en el guión natal, no fueron buscadas o no fueron deseadas por los padres. Entonces, pues tampoco, en realidad, no viven la vida deseándola, entonces quieren morir, un movimiento de muerte. Y luego están las personas que en el feto, cuando eran un feto y en el útero de la madre, se sintieron rechazadas. Que sería el último movimiento, que es un movimiento de cuando yo me siento rechazado por mamá, entonces lo que voy a hacer es compensarlo con un movimiento salvador. Voy a querer salvar a mi madre, voy a querer salvar a todo el mundo, voy a querer ponerme por encima del bien y del mal para obtener el amor, para obtener la aprobación, el reconocimiento. Bueno, pues son actitudes que es que además tienen bastante lógica en el fondo, Ismael. O sea, por eso no podemos juzgar a nadie en la forma en que tiene de vivir o de perseguir la muerte o de buscarla o de huir de ella, porque en los tres casos que has nombrado del tema fetal, sí, los tres se pueden integrar en un mismo. Sí, porque mira, la persona que es parida en el abandono, en realidad tampoco es deseada, en realidad tampoco es buscada, no sé, pregunto. Hay ejercicios sanadores que pueden ayudar a integrar una imagen en tu psique, donde sí que vuelves a nacer y entonces la mamá te recibe, te toma en brazos, el papá también te recibe, entonces sustituyes la imagen de dolor por una imagen saludable. Los que fueron, por ejemplo, no deseados por los padres pueden imaginar que hay algo más grande que también los deseó y que por lo tanto por eso están aquí, que es un pensamiento que alivia mucho a los que no fueron deseados. Y los que fueron rechazados por la mamá pueden incorporar una imagen en la que la mamá los acoge, los recibe y los ama.
O sea, es decir, que hay ejercicios sanadores que permiten darle la vuelta a estas imágenes internas. Sí, sí, porque realmente quedan incrustadas y Sí. es una vida entera que a veces te puedes pasar intentando limpiar, comprender o saber por qué actúo de esta manera, ¿no? Y resulta que todo viene justamente de eso, de Sí. algo que en su momento no estuvo ni bien ni mal, porque tampoco, ¿qué les vamos a decir a los papás? No es que esté bien ni mal, es darte cuenta cómo Claro. naciste, porque va a marcar cómo vas a vivir. Y por lo tanto aceptarlo, Claro. limpiarlo con esas nuevas imágenes. Siempre se pueden cambiar las imágenes, siempre. Y Que esto aprender a alivia querer. mucho, poder cambiar las imágenes, porque hay imágenes que dañan y hay imágenes que ayudan a avanzar. Entonces somos una suma de imágenes. La psique, si tú entras en la psique, el contenido psíquico son imágenes. Unas favorecen, otras no. Unas dan salud, otras dan enfermedad. Entonces, pues hay que buscar las imágenes apropiadas, elegirlas conscientemente para que te ayuden en a tu que día a las día. otras desaparezcan. Realmente al final ya no aparecen nunca más. Son sustituidas. Se sustituyen, pero aún así hay patrones que hay que revisarse. Hay patrones que hay que revisarse. Como por ejemplo los del nacimiento. Aunque lo hagas el ejercicio, pero aún Sí, así de vez en cuando hay que uno tiene volverlo. hacer un repaso. Sí. Es que cuando menos te lo esperas sale, no sabes cómo ni de qué manera, algo que pensabas que estaba más que aceptado, superado, o dile como, no sé, bueno, que aquello ya dejó de... que ya está curado, está sanado, y de repente surge de nuevo y estamos otra vez igual. Entonces, bueno, igual no, pero sí que se repiten las cosas. Por lo tanto, hay que irse revisando y hay que irse... Sí, porque en las heridas, fíjate que en la herida está el potencial. Entonces no hay que mirar la herida con miedo, hay que mirarla con respeto y darte cuenta que esa herida, si vuelves de alguna manera a tropezar y vuelves a conectar con esa herida, bueno, pues la vuelves a mirar con amabilidad y sigues avanzando. Pero las heridas contienen el potencial. Entonces no hay que mirarlas como algo negativo o a eliminar, sino que las heridas te recuerdan de dónde vienes, te recuerdan la fuerza que hay en ti, te recuerdan también el poder de sanación que hay en uno mismo. Por eso al final uno acaba muy agradecido de ser Claro. quien es y de haber llegado donde ha llegado. Sí. Eso segurísimo. Sobre la muerte, porque esta muerte que tú nos invitas a... No sé si quieres dar algún... Harás Sí, voy a una dar tirada de cartas también, ¿verdad? Sí, y me Pues gustaría dar un ejercicio muy sencillo, pues que yo lo adelante, practico adelante. bastante a menudo y recomiendo que todo el mundo lo haga, Vale. que es cuando uno se estira en la cama en la noche, Sí. ¿de acuerdo? Va a hacer un ejercicio que es llamar a la muerte. Llamas a tu muerte. Entonces te imaginas, haces unas respiraciones profundas, te estiras y entonces te imaginas que se presenta la muerte a tu lado. Vale. Esto es bueno hacerlo cuando tienes alguna duda sobre cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Cuando estás en una duda existencial, llamas a la muerte, te la imaginas a tu lado y te quedas quieto hasta que la muerte te trae un mensaje. Que muchas veces es una palabra, puede ser una frase, pero los mensajes que trae la muerte son rayos, o sea, son rayos de luz, son mensajes implacables, claros, contundentes. Bien. Entonces puedes llamarla, te la imaginas a tu lado, te quedas tan quieto hasta que te llegue la palabra Perfecto. o la frase. Vale. Y ya, es un ejercicio muy sencillo. Pero que te ayuda muchísimo si lo captas y te abre muchísima percepción y, bueno, claridad para seguir adelante. O sea, que la muerte nos acompaña siempre y con ella tenemos que hacer camino. Por eso digo que es un oráculo la muerte. Es decir, que Sí. qué mejor consejo puedes recibir que de la muerte. Pues la muerte lo que te vaya a decir te va a ayudar a conectar más con la vida. Entonces hay que preguntarle a ella, no tener miedo de preguntarle. Fíjate, qué descubrimiento hemos hecho contigo. ¿Alguna tiradita o Sí, no? Sobre y te doy todo. otro ejercicio muy sencillo, Vale, de acuerdo. que es coger un papel que va a representar tu lápida. ¿Ok? Vale. Y entonces lo que propongo es que escribas en este papel cómo te gustaría que te recordaran cuando estés muerto. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría, cuál fue tu paso por la vida? ¿Qué fue lo más importante que hiciste? Y entonces escribirlo en la hoja.
Sobre todo esto, hacerlo cuando estoy en un momento de dudas también, de que no sé mi dirección, no sé mi rumbo, no sé para qué estoy aquí. Cuando tenemos este tipo de pensamientos un poco desoladores o pesimistas, pues entonces coges lo que sería tu lápida y escribes ahí lo que te gustaría que se dijera de ti una vez muerto. Algo que lograste, algo que conseguiste, algo que hiciste por el bien común, por el mundo. Y lo escribes, le pones un marco, ¿de acuerdo? Y lo cuelgas en la cabecera de tu cama durante te ríes 21... Tú. Sí. Tú mismo te ríes. Me río porque es muy divertido hacerlo, porque claro, es tu lápida, nunca dirías que vas a encontrar tu lápida sobre la cama, ¿no? No, por eso pero, cuando vienen invitados a correr, ¿no? Claro. Hay que cambiar la decoración. Entonces la pones encima y durante 21 días. De acuerdo. Para que cuando te vayas a acostar y te levantes, te des cuenta pues del mensaje que marca tu vida en este momento, ¿no? No, yo, a ver, eso no lo he hecho, pero sí que cada día procuro ponerme una palabra diferente en una cosita que tiene luz para empezar el día bajo bajo esa frase o esa palabra que me viene a mí a la cabeza. No sé si me lo está diciendo mi muerte que me acompaña o que me sale de otro lugar, pero lo llevo haciendo bastante tiempo y me funciona bastante bien. Yo, por ejemplo, para plantear una propuesta, un ejemplo, yo en mi lápida escribiría: invertí mi vida en preguntarme quién soy, y coseché una respuesta que es: soy la humanidad. Y eso sería lo que yo escribiría en mi lápida. Entonces, que cada quien mire lo que escribiría en su lápida. Vale, muy importante. Vale. Y se lo ponga un tiempecito sobre la cama. Bueno, pues si no hay más, nos queda creo que un minuto. Hoy vamos a hacer un tarot solo colectivo. Un minutito, o sea que vamos a ver qué nos sale en ese minutito. Es que pasa el tiempo volando con esos temas, Dios mío. El arcano 20. Fíjate que el 20 también es un arcano de muerte, junto con el 13. Solo que el 13 habla de la muerte individual y el 20 de la muerte colectiva. Vale. Y la papisa. Bueno, ambos arcanos nos están sugiriendo en este momento colectivo. Es como estamos sobreestimulados por la información, y lo que nos dice la muerte en este momento a todos es que volvamos al silencio, que busquemos el silencio, que busquemos el recogimiento. Y que no significa aislarnos del mundo, pero sí que nos vendría muy bien un ayuno en el día a día, unos minutos de silencio. Perfecto. O sea, que esto es lo que nos invita... El tarot colectivo que acabas de tirar después de hablar de este tema de la muerte, de esa forma tan maravillosa que tú ves las cosas y que nos ayuda tantísimo a seguir andando a los demás. Bueno, pues tenemos que terminar, pero también antes de irme, de que te vayas, decir que haces la formación y esa terapia individual para cada persona que va, en grupo, para los que ya son terapeutas también les acompañas a que funcionen mejor sus terapias, y les llamas a todas esas cosillas que haces, clase terapia, lo mismo que llamas al tarot, psicotarot. O sea, con que ya tenemos aquí la entrevista de Ismael Sánchez de hoy. Espero que os haya gustado a todos y, como siempre, yo aprendiendo de ti y siguiendo hacia adelante con la muerte a mi lado, por supuesto que sí. Gracias, Un placer. Ismael. Gracias a todos. A ti. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.